Bienvenidos a Canal Historia, el canal donde ustedes podrán aprender un poco más de historia de México y universal. Soy Gonzalo Echanis y el día de hoy vamos a adentrarnos un poco a la historia mesoamericana. Bien, pero antes tengo 3 preguntas que hacerles y no sé si tengan la respuesta. ¿Qué soy? ¿Quién me creó? ¿Qué hago aquí? Estas 3 preguntas el ser humano se las ha hecho durante toda su existencia, desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo. A lo largo del tiempo, el ser humano ha tratado de encontrar alguna respuesta a estas preguntas que le den tranquilidad y paz mental, y sobre todo para entender qué fue lo que creó todo lo que le rodea y qué lo creó a él mismo y sobre todo cuál es su objetivo en esta vida. Al no encontrar pruebas, al no encontrar algo científico que al ser humano le ayude a responder a esas preguntas, es como nació la religión. La religión es un aspecto de la vida del ser humano, de la sociedad, que ha respondido o es la única que ha tratado de responder a esas preguntas para darle paz mental al ser humano. Tú fuiste creado por Dios y en consecuencia tú debes de servir, adorar y ofrecer culto a Dios. Así entonces, a lo largo de toda la vida de la humanidad, se han desarrollado miles de religiones que han tratado de dar respuesta al ser humano del por qué está aquí y quién lo creó. Es así que nacen religiones como el judaísmo, el islam, e inclusive también el mundo mesoamericano va a crear su propia religión, su propia cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es cómo el ser humano ve su mundo. Y no solamente cómo lo ve, sino también cómo es que su mundo fue creado. En este caso, todo se basa en creencias, ¿sí? He aquí el éxito de las religiones. Las religiones han dado respuesta a lo que la ciencia hasta el día de hoy no lo ha logrado. Darle un sentido de vida al ser humano. Y el día de hoy vamos entonces a observar cómo es que los mesoamericanos explicaban su creación, lo que les rodeaba, y no solamente eso, sino también su propia creación, cómo es que el mesoamericano fue creado. Y entonces, por lo tanto, el día de hoy observaremos la historia de los 5 soles. La historia de los 5 soles nos va a relatar, según el mundo mesoamericano y según su cosmovisión de cómo ellos veían el mundo, nos va a relatar cómo es que la Tierra y el mismo ser humano han sido creados. Y todo esto comienza con un dios llamado Ometeotl. Ometeotl era un dios bisexual, no en el sentido de lo que hoy consideramos que es la bisexualidad, sino que poseía en su fisionomía 2 órganos sexuales, uno masculino y uno femenino. Esto en un mismo Dios. En el principio del tiempo, decían los mesoamericanos, no existía nada, existía simplemente obscuridad, existía simplemente el vacío y el dios Ometeotl. Parece que a Ometeotl le hacía falta tener un televisor, internet o redes sociales, porque este dios se reprodujo 1600 veces, es decir, tuvo 1600 hijos, de los cuales o entre los cuales existían solamente 4 dioses superpoderosos.
Entre ellos van a estar Quetzalcóatl, el dios del viento, Tezcatlipócatl, el dios de la tierra y de la muerte, Chalchihuitl, diosa de la lluvia y del agua, y Xipe, dios del fuego. Estos 4 dioses eran los más fuertes hijos de Ometeotl. Sin embargo, un día, ellos entraron a cuestionarse. Algo nos hace falta. Sí, somos dioses, pero ¿qué hay de ser dioses si no tenemos absolutamente nada o nadie que nos rinda culto, que nos venere? Así que a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se le ocurrió la fantástica idea de crear al hombre. Y dijo, si creamos a el ser humano, él nos va a adorar, él nos va a ofrendar, él nos va a rendir culto. Así que los otros 4 dioses estuvieron de acuerdo. Y ahora Quetzalcóatl le tocó la tarea más importante, crear al ser humano. ¿Y cómo lo creó? A partir de el maíz. Quetzalcóatl toma al maíz, toma los granos de elote y con un poco de agua hace una masa. De esa masa va a crear al humano. Este humano lo va también a diseñar en sus 2 versiones, hombre y mujer. Perfecto, ahora ya tenemos quién nos va a adorar, dijeron los dioses. Pero, ¿cómo es que nuestra creación va a sobrevivir? Ellos llegaron a la conclusión de que no podía existir la vida sin un sol. Para el mundo mesoamericano, el sol era el gran creador de vida. Ellos eran conscientes de que sin el sol no podía crecer nada en la tierra. Es decir, que el sol era también parte fundamental para la creación de la vida y que sin el sol nada podía crearse. Es decir, agricultura, por ejemplo, los alimentos que ellos debían consumir. Pero también el sol era una herramienta para los mismos mesoamericanos, porque cuando salía el sol, ellos podían ver perfectamente bien algún jaguar que se los quisiera comer o alguna amenaza. Así que para los mesoamericanos el sol era fundamental para la vida. Bien, así que los dioses se reunieron y dijeron, ¿cómo vamos a crear este sol? ¿Cómo es que vamos a crear vida en esta tierra? Alguien de los dioses dijo, la única forma en la que podemos crear un sol es que alguno de nosotros se convierta en sol mismo. Bien, sin dudarlo 2 veces, Quetzalcóatl dice, yo seré ese sol. Así que Quetzalcóatl se eleva al cielo y se crea un sol, el primer sol, la primera etapa de la vida del mundo mesoamericano, del hombre mismo. Como sol radiante, fuerte, poderoso, empieza a crear la vida en la tierra. Los humanos se empiezan a reproducir, empieza a surgir la agricultura, empieza a surgir alimento para su creación y todo iba bien. Sin embargo, recordemos que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, el dios del viento. Así que durante este sol existían vientos huracanados, grandes huracanes, grandes tornados, grandes ráfagas de viento que producían que el ser humano, el pobre ser humano, saliese volando con esas grandes ráfagas de viento. Y por lo tanto, eran tan fuertes esas ráfagas de viento que todos los humanos salían volando por los aires, que se convirtieron en monos. Y los monos vivían ahora solamente en los árboles. Por lo tanto, entonces, la humanidad prácticamente se extingue por esos vientos. Quetzalcóatl, a ver esto, reconoce que no ha sido un buen sol y él decide bajar
y reconocerán sus hermanos: hermanos, yo no he sido un buen sol. Así que toca la tarea de que alguien más se crea a sí mismo en un nuevo sol. Tezcatlipoca es el dios, ya lo sabemos, el dios jaguar, el dios de la tierra también. Dice: yo me convertiré en sol y seré un mejor sol que tú, Quetzalcóatl. Tezcatlipoca se eleva al cielo, se convierte en sol, pero para la sorpresa de todos, este sol es un dios opaco. Este sol es un sol opaco, es un sol que no da mucha luz. Y por lo tanto, entonces, no va a desarrollar mucha comida. Pero lo más importante es que es tan opaco que permite que los jaguares se oculten en la oscuridad y devoren a los humanos que todavía quedaban vivos. Quetzalcóatl, al observar esto, de un coletazo, enfadado porque estaba él arruinando su creación de la humanidad, de un coletazo pega a el sol Tezcatlipoca y el sol Tezcatlipoca cae en el lago de Texcoco y se apaga. Este dios Tezcatlipoca, una vez apagado, jura venganza contra su hermano Quetzalcóatl. Bien, nuevamente ahora queda un hombre y una mujer, parte de la creación. Ahora toca el turno a otro dios, Chalchihuitl. Chalchihuitl decide: perfecto, seré yo. Se eleva al cielo y es un buen sol. Empieza como dios del agua, como sol de agua. Este sol va a brindar abundante lluvia, se va a dar buena agricultura, el ser humano nuevamente va a volver a reproducirse. Sin embargo, Chalchihuitl, al ser una diosa del agua, va a provocar diluvios. Esto lo que va a provocar es que va a haber tantos diluvios, tantas lluvias que van a inundar la tierra y el ser humano va a terminar por convertirse en peces. Simplemente va a quedar nuevamente una pareja, un hombre y una mujer. Perfecto. Quetzalcóatl le solicita a Chalchihuitl que baje del sol, ¿sí? Y ahora le toca el turno a Xipe, el dios del fuego. Xipe se eleva al cielo y se convierte en un sol fantástico. Es un sol fuerte, es un sol que da la energía necesaria para que toda la agricultura vuelva a florecer, los alimentos surjan, el ser humano pueda alimentarse bien, el ser humano se vuelve a reproducir bastante bien y todo anda bien. ¿Por qué? Porque fue un sol de fuego, el elemento primordial para que existiese el sol. Sin embargo, recuerdan a Tezcatlipoca, que había jurado venganza y vengarse contra Quetzalcóatl con lo que más le dolía, es decir, con la humanidad, con su creación. Aconseja a Xipe y lo convence de que haga llover fuego y que queme a toda la creación que había hecho Quetzalcóatl. Xipe se deja convencer por Tezcatlipoca y hace llover bolas de fuego que calcinan a toda la creación, incluyendo a toda la humanidad. Esta vez no queda ni un hombre ni una sola mujer. Quetzalcóatl, frustrado, ve cómo su creación ha sido destruida. Y ahora toca pensar cómo resolver este problema. Hasta aquí me quedo. ¿Pensaron que la iba a terminar? No. Es su obligación investigar. Ustedes tienen internet, ustedes tienen diferentes recursos. Les solicito, por favor, que terminen esta historia,
Busquen en internet, busquen en diferentes fuentes cómo termina la historia de los 5 soles y coméntenmelo aquí. No, es mejor. Sí, coméntenmelo aquí, ya sea en YouTube o coméntenlo en Classroom. ¿Cómo es que termina esta historia? Díganme cómo se creó el quinto sol. ¿Sí? Y va a contar como tarea, obviamente. Muchísimas gracias, esto ha sido todo. Esperen la siguiente cápsula de Historia de México, Historia Universal en su canal, Canal Historia. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan con sus demás compañeros. Saben que tenemos la página Canal Historia, Facebook, Canal Historia en la red. Suscríbanse también ahí voy a estar publicando muchísimos recursos. Muchísimas gracias, hasta luego.